Simio, Semio, ¿cuál es la pregunta de la vida cotidiana del episodio de hoy? la pregunta que nos enviaron para el episodio de hoy es, ¿soy infiel o me acusan falsamente? Hola, yo soy Simio, o José Aquino cuando nos ponemos más serios. Y yo soy Ricardo Vidrio, aunque aquí me puedes llamar Semio. Detrás de cada pregunta de tu vida cotidiana, Hay una clave para transformar tu vida, bienvenido al podcast. descifrando tu vida cotidiana. ¿Soy infiel o me acusan falsamente? Uy, infidelidad. Siento que es algo interesante para nuestro podcast, porque no dudo que para algunas personas por ahí pudiera resultar extraño que dos tipos, dos hombres aquí se sienten a charlar sobre este tema. Pero yo diría que es importante aclarar que más que tomar una postura, sobre todo de tu parte, a lo mejor de mi parte sí va a haber algún tipo de postura, yo me imagino que vamos a abordarlo desde hechos y conceptos que maneja este modelo de semiología de la vida cotidiana y ya cada quien podrá contestarse esa pregunta. Entonces, en ese sentido, me gustaría empezar diciendo que cuando se habla de infidelidad o fidelidad, muchas veces surge otro concepto, que es la lealtad. Y aunque para muchos son sinónimos, para muchas otras personas no lo son. Hace, hace poco escuchaba en un par de podcasts que la fidelidad está asociada más con las relaciones de pareja y se refería principalmente a la abstención total, decían ahí, de relaciones de naturaleza sexual, románticas o emocionales con personas ajenas pues, a dicha relación. Es decir, que implicaría como que un compromiso de exclusividad acordada mutuamente pues, con tu pareja y que para que hubiera infidelidad, pues debería existir como tal un engaño, una mentira o una deshonestidad. La lealtad, por otro lado, era un concepto más profundo que se basa en un compromiso continuo que implicaba, pues, no sé, un apoyo hasta incondicional, confianza, respeto y comunicación. Inclusive podría abarcar otros ámbitos más allá del de pareja, ¿no? A nivel empresarial, en tu trabajo, en proyectos, en movimientos o en ideas que tengas, ¿no? Así que en resumen decían que la fidelidad era una parte de la lealtad. Pues yo no sé si sea así de complicado, o sea, si realmente sean cosas diferentes o sean iguales o es válida ambas posturas, pero yo te preguntaría para empezar, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿qué es la fidelidad y qué relación tiene con la lealtad en caso de que efectivamente fueran dos cosas diferentes? A ver, primero la parte de la fidelidad. Tendríamos que entrar en definiciones que tienen que ver con el constructo sociocultural. Normalmente cuando hablamos de temas de fidelidad, lo primero que se nos viene a la mente son pues matrimonios cerrados, ¿no? En donde está la pareja, se casan y tienen esto que tú denominabas un compromiso de exclusividad, en donde cualquier intento por ver algo fuera del matrimonio, pues se consideraría como una infidelidad. Por lo tanto, la fidelidad es apegarse en un matrimonio cerrado a ese compromiso de exclusividad en donde ninguna de las dos partes tiene permitido buscar elementos externos al matrimonio, que es en este ejemplo que estoy poniendo, es un matrimonio cerrado. Ahorita más adelante vamos a cuestionar eso, ¿no? Pero bueno, me quedo con esta parte de la fidelidad. Y la lealtad, yo creo que me gusta cómo lo estabas definiendo, es un poquito más grande, es un concepto que lo puede abarcar incluso la parte de la fidelidad. Podemos complicarlo un poco más en el sentido de que yo puedo decir que yo puedo ser, por definición, infiel a la pareja,
pero completamente leal al mismo tiempo a los acuerdos de pareja. ¿Por qué? Porque no nada más está el concepto de matrimonio cerrado, sino también hay matrimonios abiertos pues en ese sentido las parejas pueden llegar a todo tipo de acuerdos en donde se permite pues el concepto de infidelidad perfectamente acordado, acotado y reglamentado, pero en perfecta lealtad a ese acuerdo, ¿no? Entonces sí se empieza a complicar un poco. Yo creo que la fidelidad puede quedar contenida dentro de un concepto más amplio que es la lealtad. Ahora, regresando a la pregunta de la vida cotidiana de hoy, ¿soy infiel o me acusan falsamente? Yo podría decir que, basándome en mi parte de formación en sistemas, tiendo a ver las cosas, al menos en un inicio, como unos y ceros, ¿no? Es decir, prendido o apagado, hay o no hay, eso no es. Así que partiendo de eso, pudiera decir que uno es infiel o no lo es. O sea, como que pues, no hay medias tintas. Pero escuchando la pregunta, notaría dos cosas. A quien se preguntó esto, ya lo acusaron, ¿no? Así entre comillas, por lo que posiblemente está haciendo o dejando de hacer algo. Y como punto número dos, si esta misma persona se lo pregunta genuinamente, significaría que tal vez pues ya le entró la duda, ¿no? Oye, ¿si estoy siendo infiel o no estoy siendo infiel? Si se está haciendo esa pregunta, pues me suena como si tú mismo te preguntaras, ¿no? ¿Qué tanto es tantito en una infidelidad? Es como si sí hubiera medias tintas. Así que si efectivamente hay más de dos piezas en este rompecabezas de la infidelidad, por decirlo de alguna manera, pues empecemos pues a identificarlas. Y eso me lleva a la pregunta, ¿hay diferentes tipos o niveles de infidelidad entonces? Para poder contestar esa pregunta, entonces me voy a ir un pequeño paso hacia atrás. Voy a tener que definir algunos conceptos antes de poder contestar esa pregunta. Y tiene que ver con la manera como nosotros concebimos la realidad. Cualquiera de nosotros como individuo, cómo concebimos la realidad. La realidad está allá afuera. La realidad es lo que es. La realidad es exactamente la misma para todos los habitantes de este planeta. Cómo cada uno de esos individuos introyecta esa realidad, cómo la interpreta, va a depender de 5 antenas que tiene definidas cada individuo. Todos tenemos esas 5 antenas. Esas 5 antenas están captando aspectos muy particulares de la realidad, se especializan en estímulos específicos de la realidad, los decodifican y al momento de estar procesando esos estímulos, entre estas 5 antenas van a crear lo que vamos a denominar principio de realidad. ¿Qué es el principio de realidad? La manera específica como tú ves la realidad. Cada uno de nosotros, como individuos, como personas en este planeta, pues tenemos una percepción muy particular que va a depender de las características específicas de cada una de estas 5 antenas. Y estas 5 antenas se llaman potenciales. Existen 5 antenas. El potencial instintivo, que se encarga de decodificar y de procesar todos los estímulos de naturaleza instintiva, todo lo que tiene que ver con nuestro soporte biológico, se encarga de procesar pues todo lo que entra a través de nuestros 5 sentidos, todo lo que nosotros sabemos, todo lo que conocemos ha pasado por el potencial instintivo y por los 5 sentidos, el sentido de la vista, el sentido del olfato, del oído, del gusto, del tacto. Todo ha pasado por ahí. Existe también el potencial motriz. El potencial motriz se caracteriza por procesar volúmenes en movimiento, todo lo que tenga que ver con volúmenes en movimiento. Por ejemplo, cuando tú vas a cruzar una avenida ancha, bastante transitada, ahí entra en funciones el potencial motriz, va a calcular la velocidad a la que vienen los automóviles, va a mandar esta información a tu sistema nervioso central, va a llegar al cerebro la información, esa información va a ser procesada y va a preparar
tu cuerpo, los músculos de tu cuerpo, para poder avanzar a cierta velocidad antes o después del cruce de ciertos vehículos, precisamente para evitar que alguno de ellos te pueda atropellar. Entonces, pero todo esto lo está procesando a una velocidad rapidísima, en fracciones de segundo. Incluso cuando tú, por ejemplo, tienes una manzana en tu mano, el peso de la manzana, el que tú la puedes aventar hacia arriba y la fuerza que tienes que tener en tu mano para volverla a recibir sin que se te caiga de la mano, pues todo eso lo está procesando tu potencial motriz. Tenemos el potencial sexual, el tercer potencial, que va a procesar todos los estímulos de excitación. Normalmente cuando hablamos de la palabra sexualidad o de excitación, todo lo relacionamos al sexo, pero no necesariamente, no tiene que ver el sexo en pareja. Yo puedo tener estímulos de excitabilidad al estar leyendo un párrafo de un libro, al estar leyendo un poema, al estar viendo la escena de una película, al estar viendo bailar a alguien, al saludar a una persona, al sentir el contacto de una piel en un saludo, al estar platicando con una persona. Entonces yo estoy recibiendo de mi contexto exterior constantemente estímulos de excitabilidad que son procesados por este potencial y pues se sabe que, por ejemplo, hay muchos personas muy creativas que hacen uso de este potencial para desarrollar precisamente toda su vocación, como podemos mencionar a Diego Rivera, Picasso, Pablo Picasso, Henry Miller, que son personas en el ámbito artístico que han utilizado su potencial sexual para desarrollar ámbitos de creatividad más allá del promedio. El cuarto potencial es el potencial emocional. Aquí se procesan todas las emociones. Al potencial emocional lo llamamos el gran acumulador, porque si uno está constantemente experimentando emociones positivas, uno se va cargando de energía, se va cargando de energía, se te nota en tu actitud, en tu ánimo positivo, que todas las cosas van a salir bien en contraparte de estar experimentando constantemente emociones negativas, en donde pues lo que sucede es que tu energía se va drenando, este gran acumulador va perdiendo energía y entonces experimentas pues episodios de ansiedad, de depresión, de nostalgia y no se te nota con tanta energía vital. Este potencial te permite poder entender y procesar tus emociones y las emociones de los demás, y es lo que te permite generar empatía y poder entablar canales de comunicación saludables con otras personas. Y finalmente, el potencial racional, que se encarga de realizar procesos como generalizaciones, poder analizar de manera general conceptos, crear nuevas ideas, hacer análisis, síntesis, identificar paradojas, un montón de cosas simbólicas y abstractas que solamente el potencial racional puede realizar. Y una de las partes más importantes de este potencial es que en este potencial es donde se lleva a cabo el proceso de toma de decisiones. Los primeros cuatro potenciales no manejan un lenguaje verbal, el único potencial que puede manejar el lenguaje verbal es el potencial racional. Y bueno, tenemos estos cinco potenciales, el potencial instintivo, el motriz, el sexual, el emocional y el racional. Y estas son las cinco antenas que están constantemente decodificando estímulos de la realidad que está allá afuera. Funcionan los 365 días del año, las 24 horas, estemos despiertos o estemos dormidos. Es decir, estas antenas funcionan cuando estamos en vigilia y cuando estamos soñando y no van a distinguir entre la vigilia y el sueño. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando estos cinco potenciales están decodificando lo que está aconteciendo allá afuera en la realidad, van a llegar a un punto en el que a esa imagen que van creando entre los cinco le tienen que poner un significado. En el momento que el potencial racional descubre lo que están haciendo entre los cinco y dice, ah, esto que está dando lugar, esta imagen que se está generando es una manzana, le pone el significado, le pone el nombre, le dice, esto es una manzana, esto es un zapato, lo que está sucediendo es esto. Y en el momento que le asigna un significado, en ese momento lo vivimos. Ahí es donde lo vivimos. Y por eso existen frases como
lo importante no es lo que te sucede, sino lo que tú haces con lo que te sucede. Lo importante es lo que tú haces con el significado que le asignas a lo que te sucede. No vivimos las cosas que nos suceden, vivimos los significados que le asignamos a las cosas que nos suceden. ¿Por qué esta introducción? Porque precisamente para contestar el tema de la fidelidad o de la infidelidad, tenemos que concentrarnos en estos cinco potenciales. Normalmente nosotros relacionamos la infidelidad con el potencial sexual. Si tú estuviste con otra pareja, con otra persona, con otro individuo, bueno, pues entonces yo asumo que hubo una infidelidad y la englobo de manera general. Pero, oye, ¿podemos ser infieles en otros ámbitos? Claro que sí, podemos ser infieles en cada uno de estos cinco potenciales. A lo mejor yo no he sido infiel en el sentido de que he estado con otra persona fuera del acuerdo de pareja o fuera del matrimonio, del compromiso de un matrimonio cerrado, pero he platicado con otras personas y en el ámbito racional me encanta cómo piensa esa persona. Me siento atraída a cómo piensa esa persona. Hay una afinidad en la forma de pensar. O me puedo sentir atraído a cómo esa persona expresa sus emociones, cómo siente, cómo comunica sus emociones, las emociones que experimenta, cómo las describe. Me gusta platicar con esa persona porque la manera como se desenvuelve emocionalmente para mí es atractivo. Me siento atraído por esa persona simplemente por la forma como trabaja sus emociones. Y lo mismo puede pasar en el ámbito motriz. Me gusta ir al gimnasio porque me gusta ver personas haciendo pesas, ver los cuerpos moviéndose, los músculos, y me gusta simplemente ir al gimnasio a estar procesando estímulos de excitación. No, no quiere decir que vaya a pasar más allá de eso, pero voy al gimnasio por eso. Me gusta estar en equipos o en grupos de yoga, de box, de baile, porque estoy constantemente procesando estímulos de excitación que provienen de la parte motriz. Y finalmente, pues está el potencial distintivo en donde puedo sentir una afinidad por una persona por cómo percibe el mundo desde sus cinco sentidos, cómo se relaciona con la parte de la salud, ¿no? Con todo el aspecto biológico, el cuidado que pone a su persona, la manera como concibe la alimentación, cómo concibe el ejercicio, el descanso, la relajación, y me siento atraído. Entonces yo puedo ser infiel en cada uno de los cinco potenciales. Puedo ser infiel a nivel instintivo, a nivel motriz, a nivel sexual, que es lo más común, a nivel emocional y a nivel racional. Cuando hablas de este nivel emocional, ahí cómo se refleja, es cuando, o sea, puede haber ya un enamoramiento como tal, independientemente de que hubiese no habido la atracción sexual. Es interesante la pregunta porque de los cinco potenciales, cuatro funcionan por afinidad y uno por atracción bioquímica, es decir, lo totalmente opuesto a ti. El que funciona por atracción bioquímica, pues es precisamente el potencial sexual, y entonces es lo totalmente opuesto a ti. Ahí tenemos una atracción sexual, a lo que normalmente en la vida cotidiana llamamos, pues hubo química o no hubo química con esta persona. Normalmente cuando no hay química sientes una repulsión, dices, no, no hubo. Oye, es que está guapísimo, está guapísima, sí, pero no hubo la atracción bioquímica y entonces no se dio. Y esa es la primera. Las otras cuatro se dan por afinidad. ¿Qué tan afín somos en el potencial racional? Procesamos estímulos de la misma manera, pensamos de la misma manera, elaboramos conceptos de la misma manera, sentimos de la misma manera, procesamos las emociones de la misma manera, tenemos los mismos conceptos emocionales. Y lo mismo con la parte motriz, nos gusta experimentar nuestro potencial motriz en contextos naturales, en actividades de alto riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo tener una gran afinidad a nivel motriz, pero no tengo una atracción bioquímica. No la tengo. No la hay, no existe. Pero me gusta salir a jugar con esta persona, me la paso absolutamente bomba con esta persona. Procuro ese tipo de actividades porque con esa persona en particular quiero estar experimentando ese tipo de actividades, pero no tengo una atracción bioquímica.
Lo mismo puede suceder a nivel racional. Me gusta platicar de conceptos, de libros, de lo que piensa acerca de tal o cual autor, pero tampoco siento una atracción bioquímica. Y lo mismo puede suceder en la parte emocional, que a lo mejor ahí se da en las relaciones de amistad. Hay mucha relación emocional, e incluso se comparte intimidad, el vínculo de cohesión entre esas personas se incrementa, pero no hay una atracción bioquímica. O puede haber una atracción bioquímica de locura, ¿no? Ese es el centro de la relación, la atracción bioquímica. Ambos la experimentan, pero no hay afinidad en ninguno de los otros cuatro. No tengo afinidad racional, no tengo afinidad emocional, tampoco motriz, tampoco instintiva, es pura afinidad de tipo sexual. Entonces pueden haber todas las combinaciones. Si es por afinidad, ya por eso existe una infidelidad, porque por ejemplo, en este potencial motriz que decías, ¿no? El ir al gym y que me gusta ver los cuerpos y demás, ¿no? Estaba pensando en la típica frase esta de te vas a echar un taco de ojo. ¿Cuándo el taco de ojo se convierte en una infidelidad? A ver, yo creo que aquí lo más importante es los acuerdos de pareja. Cuando tú tienes un acuerdo de pareja, es cuáles son las reglas del juego, qué es lo que va a estar permitido y qué es lo que no va a estar permitido. Primero, oye, tenemos una relación de exclusividad, es una relación cerrada o inclusive es una relación abierta. O sea, a ver, el gran promedio vive una relación cerrada, la gran mayoría, pero también sabemos que hay relaciones abiertas. Hay este movimiento de swingers, ¿no? Y ahora últimamente conceptos nuevos como triejas, poliamor. Entonces, ya la forma en que las personas se vinculan tiende a ser más abierta y todo depende pues de las reglas que se vayan generando por los involucrados en estas relaciones. Tendríamos que hablar del respeto a esas reglas. Si estamos en una relación abierta en donde como parte de los acuerdos se permite conocer otras personas e incluso tener relaciones sexuales con esas otras personas, pues estamos cayendo en el ámbito de los swingers y pues está permitido. Tengo que evaluar esa relación desde las reglas de esa pareja, porque si yo pretendo evaluar esa relación desde las reglas de una pareja con un acuerdo de compromiso de exclusividad, una pareja cerrada, pues entonces la voy a juzgar, la voy a criticar, voy a decir que todo eso está mal. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo con eso. Pero el hecho de que yo no esté de acuerdo quiere decir que esos acuerdos a los que esa pareja ha llegado están mal. Simplemente esos acuerdos para ellos, a ellos les funciona. Y mientras esos acuerdos se respeten, pues están siendo leales a ese acuerdo, aunque como parte del acuerdo se permita la infidelidad. Y entonces se empieza a complicar. Ahí otra vez volvemos a los conceptos iniciales, lealtad y fidelidad. Pues fidelidad propiamente dicha, pues no va a haber porque es una relación abierta y está permitida la infidelidad que deriva del hecho de que ambos están de acuerdo en que cada uno de los individuos de la pareja pueda tener relaciones con otras personas. Pero si eso está en un acuerdo y el acuerdo tiene reglas, está acotado, está perfectamente definido, pues entonces tenemos que ser leales a ese acuerdo, aunque como parte de la lealtad, pues se permita la infidelidad. Hablabas por ahí del potencial racional, que tú puedes identificar una persona con la que intelectualmente te identificas y puedas llegar a admirar y demás, ¿no? A lo mejor eso se puede dar, pues, no sé, en el trabajo, ¿no? Que es donde pasas mucho tiempo y pudieras identificar una persona con estas características, sobre todo porque, pues, en tu trabajo vas a coincidir con gente con, a lo mejor con tu misma formación académica, pero el hecho de que tú conozcas una persona con esas características y admires y digas y demás, si tú no haces algo al respecto, o sea, mientras no lo conviertas en una relación, inclusive emocional o romántica o sexual, pues no es infidelidad, o no sé si yo me estoy perdiendo en algún paso por ahí. ¿Qué significa que tus cinco potenciales procesen estímulos? Significa que estás vivo, significa que estás viviendo tus facultades naturales. Los potenciales, pues precisamente la razón de ser de esos potenciales es procesar sus estímulos que le son naturales a cada uno de ellos. Que a mí me atraigan algunas ideas de una persona, pues eso es lo más natural.
El hecho de que proceses los estímulos al interior de una relación cerrada no necesariamente significa que hayas caído en una infidelidad. Por supuesto que no. Yo creo que lo decías y lo decías bien. Depende qué vas a hacer con esa atracción, con esa afinidad. Inclusive tú puedes regresar con tu pareja con la que tienes los acuerdos y platicarle del tema. Oye, acabo de conocer a esta persona y piensa acerca de estos temas y me llamó muchísimo la atención, me gusta cómo piensa y no pasa nada. O sea, tengo la apertura de poder expresar inclusive estos episodios de afinidad que tengo con otras personas, siempre y cuando se sigan respetando las reglas de los acuerdos. Yo creo que el punto donde esto se empieza a quebrar es cuando yo empiezo a mentir para buscar otro tipo de acciones, con el objetivo de brincarme los acuerdos y ya no comunicar de manera honesta, clara y transparente lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que sucede? Existen elementos de atracción internos y externos a la pareja. Cuando los elementos de atracción internos son lo suficientemente fuertes, el vínculo de cohesión en la pareja es muy fuerte, independientemente de los estímulos que puedas procesar externamente. Es decir, se te puede aparecer una persona con la que tienes un montón de afinidad en todos tus potenciales, pero los vínculos de atracción internos con tu pareja son muy fuertes y por lo tanto, aunque los estímulos estén ahí, no va a pasar absolutamente nada. Pero si a lo largo de la relación de pareja, a lo largo de los años, no se trabaja la relación, no se procura, no se fortalece, no se comunica, no se trabaja en términos generales, esos elementos de atracción internos que dieron lugar a un proyecto de vida en pareja se empiezan a disminuir, se empiezan a debilitar y de repente los elementos de atracción externos empiezan a ser más importantes y ahí es cuando la pareja corre el mayor riesgo, pero como consecuencia de que la pareja no ha trabajado en su relación. Y entonces ahora sí, se puede pasar por enfrente de ti una persona que te atrae en alguno de tus potenciales o en algunos de ellos y te va a llamar la atención y te puede llevar a que tomes una decisión que derive en una infidelidad ya totalmente consumada, ¿no? Y pues van a venir entonces ahora sí otro tipo de comportamientos que va a dar lugar a mentiras, engaños y ya no vas a comunicar con total apertura pues lo que está sucediendo a tu pareja, ¿no? Muchas veces la infidelidad es un reflejo de una problemática mayor, pero pensando ahora en otro de los conceptos importantes de los que hemos venido platicando, que es el autoconocimiento. Me imagino que parte de este autoconocimiento te permite determinar o identificar cómo eres y cómo te comportas o reaccionas ante diferentes situaciones. Entonces, para alguien que se conoce, sabe de ahora sí que de qué pata cojea. Si yo sé que si me paso de copas, porque me conozco, sé que puedo hacer cosas de las cuales al rato me voy a arrepentir. Y si tomo el riesgo, ahora sí, de hacerlo y pasarme de copas, no con eso estoy permitiéndome la posibilidad de hacer algo de lo que sí me voy a arrepentir y por lo tanto ya no sea un accidente. Pues mira, va a depender de justo lo que estás comentando, de la intención. Digo, oye, me voy a permitir a ver qué pasa. Ah, bueno, pues estás abriendo la posibilidad, ¿no? Si dices, no, es que luego me pongo medio pesado, me pongo muy cariñoso, empiezo a corretear a la comadre o a la vecina, pues entonces, pues es lo más pertinente y lo prudente es que no lo hagas, ¿no? No es el contexto adecuado para que se te pasen las combas. A lo mejor el contexto adecuado es con algunos amigos y todo queda contenido y no pasa a mayores. Pero utilizabas al inicio de tu pregunta la palabra autoconocimiento y aquí esta es la clave de todo esto. Hasta ahorita hemos estado evaluando preguntas y respuestas en un ámbito de la vida cotidiana. Pero el fin último es el autoconocimiento, el llegarte a conocer de tal manera que llegues al punto en donde te quede claro que la persona con la que tú quieres entablar un proyecto de vida en pareja no es un individuo, no es una persona que tú necesites, porque vas a llegar a la conclusión de que no necesitas a nadie. Es una persona con la que tú puedes compartir un proyecto de vida pleno, lleno de realización y orientado hacia la felicidad. No necesitas a esa persona, pero con esa persona lo puedes
lo puedes multiplicar, lo puedes compartir y estás esperando que esa otra persona esté en la misma posición que tú, que decida compartir un proyecto de vida pleno, lleno de felicidad, y entonces entre los dos, pues imagínate, crean un proyecto de vida en pareja tremendo, de un valor en términos de realización personal y de felicidad fundamentalmente completo, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que ambas personas entiendan que en el fondo nadie te puede ser infiel. Entramos en el contexto de infidelidad porque traemos problemas de huella de abandono de nuestra más temprana infancia. Traemos acarreando carencias que queremos compensar en nuestras relaciones interpersonales. Y entonces, si yo no recibí la aprobación de mis padres, pues ando buscando la aprobación en mi pareja. Si yo no recibí algún tipo de validación, reconocimiento de parte de mis padres, pues lo voy a buscar en una pareja. Hay muchas veces que busco a la pareja por las razones equivocadas. Quiero una pareja no porque yo quiera trabajar en la afinidad racional, emocional, en la química sexual. No, 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 no. Yo lo que estoy buscando es alguien que me reconozca, alguien que me diga que me quiere, o si yo en mi vida, al interior de mi vida, de mi familia originaria, hubo muchas carencias de tipo económico, pues entonces estoy buscando una pareja que me resuelva ese miedo a la parte económica, alguien que tenga dinero, alguien que me procure económicamente y que me pueda garantizar que no voy a volver a vivir las carencias que viví económicamente durante mi infancia. Y entonces yo busco relaciones por las razones equivocadas. Entablar un proyecto de vida en pareja desde las razones equivocadas, pues es un proyecto destinado al fracaso si no hay un crecimiento y un trabajo personal de ambas partes. Es cuestión de tiempo. Van a empezar las recriminaciones, las facturas cruzadas, los reclamos, buscar culpables. Y eso tarde o temprano lo que va a provocar es que aquello que atrajo o aquello que provocó que la relación surgiera como pareja, pues desaparezca, y entonces cualquier estímulo externo, el menor que exista, pues va a atraerte, y entonces va a venir la infidelidad como consecuencia de esa falta de trabajo al interior de la pareja. Sin duda, esto de la infidelidad es complejo, así que esperamos que con los conceptos compartidos el día de hoy, cada uno de nosotros en lo individual no solo se pueda contestar a la pregunta de si soy infiel o me acusan falsamente, sino que evalúe la importancia de todo esto, entender este tema de la intencionalidad y lo ponga en la mesa de sus relaciones de pareja para que lleguen a, pues, a los acuerdos aceptados por ambos. Y me parecería que por lo pronto no nos queda más que, como siempre, invitarlos a que nos acompañen cada semana y que nos envíen sus preguntas de su vida cotidiana, pero también sus dudas y comentarios sobre cada uno de los temas abordados en los episodios. Y no olviden buscarnos y suscribirse a nuestros medios de contacto. Nos escuchamos en el próximo episodio.